Sí, ¿verdad? Sí, 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 eso del frío es pesado cuando andas ahí cargando todo. Alguna vez tuve una experiencia muy loca. Estaba en la ciudad de Washington y estábamos a 20 grados bajo cero. Entonces fue cuando cayó el famoso ciclón bomba, ¿no? Entonces estábamos a 20 grados bajo cero. Entonces salías y se te congelaban las manos. Pero entonces, el penúltimo día que estaba en un hotel, en uno de esos que había ido a un congreso, y era uno de esos, un Marriott, ¿no? Entonces así enorme, así como que era el super hotel, ¿no? Y yo dije, wow, en mi vida voy a estar en otro de estos, ¿no? Tan bonitos. Entonces tenían una tina enorme y me meto, pongo agua caliente así, casi agua como para pollo, o sea, hervía el agua, así, yo metido ahí en el agua, en la tina, como 2 horas, ¿no? Sí, obviamente desperdicié mucha agua, yo sé que contribuye al calentamiento global, o sea, sí siento culpa No por todavía un de día. pensar, ¿no? Que habré gastado unos 100 litros de agua, no más, ¿no? Los que tiene una tina. Entonces quedé tan, casi tan caliente, o sea, tenía la cara roja, roja, y salí y estaba sudando y dije, no, pues me va a dar aquí como, me voy a morir, ¿no? Me va a explotar el cerebro Entonces me visto, me salgo en playera y me salgo del hotel. Entonces me ve el policía que voy en playera y en pantalón y me dice, pero ¿cómo vas a salir? Pero yo iba sudando, ¿no? Entonces me salgo al frío de menos 20 grados y fue así el golpezazo, así de, ¡buah! ¿No? O sea, de repente siento el hielo aquí en la cara. No, no, en ese momento creo que o sea, fue como la terapia de shock más grande que tuve. En ese momento como que rejuvenecí 10 años. O sea, fue increíble, así como que, wow, sentí como la piel, las células, como todo así, todo cambió así en mí. Obviamente a lo mejor estaba un poco pacheco, porque eso no pasa, ¿no? Pero obviamente sí, fue increíble cómo me recuperé. Y estuve 5 minutos y ya me estaba congelando, o sea, ya se me empezaban a poner las manos moradas y ya me metí, ¿no? Pero fue la única manera así de que pude equilibrar. Entonces ahora ya me da culpa cuando voy a un hotel, ya ni me baño con agua caliente ni en ese asunto. Ya digo, no, ya, no, así que sea la vida, que no haya tanto problema y me doy un duchazo. ¿Sí? ¿Nunca han estado así en fríos extremos? Así, Laura, Elba, Gabriela. Mm, mm. ¿Cuál es el frío así más fuerte que han sentido así? Yo hay Mm, dos, uno en Chihuahua Ajá. y el otro en Alemania, Ah, sí, yo creo, o sea, bajo cero. sí. Nunca he estado en Canadá, pero dicen que el frío ahí pues es como el top del top, ¿no? Sí, ahí, no sé, por eso hace tanto frío en Alemania que por eso tienen sus cosas más sorprendentes son Justin Bieber y Celine Dion. Fuera de ahí, ¿qué más hay de divertido en Canadá? ¿No? Entonces, no tienen absolutamente nada de divertido los canadienses, ¿no? Bueno, sí, son un poco sí. buena onda, ¿no? También. Tú, Laura, ¿dónde has tenido el frío así más extremo? La verdad es que yo ni he salido, pero en Puebla una vez y me metí ahí a una cascada y me congelaba. Sí, Ese es el más extremo. sí, sí. Sí. Y es que todo eso de Puebla y Pachuca y todo ese asunto en esta época híjole, no cae nieve ni nada, pero te congela los huesos, ¿no? Así terminas así todo, y no hay nieve ni nada de ello, ¿no? Mm, Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. A ver, déjenme, aquí está Olin y aquí está Sara. Muy bien, vamos a comenzar nuestra penúltima sesión. Ya vamos a tener, esta es la sesión que teníamos atrasada y todavía lo más probable es que tengamos otra. Y yo les estaba proponiendo ayer que la tuviéramos mañana, aprovechando que mañana ya no tenemos el taller ya que ya terminamos el taller de ortografía y redacción, pudiéramos aprovechar para tener la última parte de esta, ¿no? Si no alcanzamos a terminar lo de hoy, aprovechemos el día de mañana para terminarla. No sé cómo lo vean, si pueden o la dejamos para el próximo miércoles. Ustedes díganme, ¿cómo lo ven? Sobre todo Laura, Gabriela y Sara, que son las que tienen horarios un poquito más complicados.
¿Tú cómo ves? Yo sí puedo, yo sin tema. ¿Sí? O sea, yo me acomodo como ustedes digan, ¿sí? ¿Mañana sí podrías? ¿Tú, Laura? Sí, Arturo, también nada más, también a la misma hora. Sí, 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 sí. A la misma Sí, hora. Arturo, en esta hora está bien porque apenas me iba a sentar a calificar cuando me mandaste el mensaje Ok. porque hoy estuve un día bien apretado, pero sí. Sí, 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 ya les contaré también. Ujú. Ahorita como ando sin carro, ahora ando en bicicleta. Lo único bueno es de que me robaron las placas que voy a terminar con unas super piernas, así de tanto andar De en la... futbolista. Sí, 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 sí. Sara, ¿sí podrías mañana, para terminar, mañana? Mañana, me perdí un poco, perdón. Es Ah, que tenemos un día atrasado, entonces mañana tenemos libre, entonces podríamos terminar el taller de hoy, lo podríamos terminar mañana. O sea, ok. hoy llegar a una parte y mañana llegar ya a la última parte. ¿Sí Ujú. podrías? Sí, sin Bien, problema. bien, entonces Jesús, Elba, Karina, ¿sí podrían también ustedes? ¿Olin? Sí, yo no tengo problema, ¿eh? Bien, Puede ser perfecto. mañana. Ujú. Bien, entonces, bueno, pues vamos a comenzar, ya nada más falta Graciela, ahorita llega. Muy bien, pues nos habíamos quedado en la sesión anterior, nos habíamos quedado en la parte de la Primera Guerra Mundial. Entonces, habíamos estado revisando esta parte de la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Habíamos visto, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, los bloques, por qué se dio, como continuación esta del proceso de imperialismo y los bloques, los países que se necesitan, en este caso, unificar para poder hacerle frente y ganar los mercados y ganar la materia prima y la mano de obra barata. Y luego, obviamente, hicimos mucho hincapié en que la Segunda Guerra Mundial no es que haya sido una guerra diferente, realmente fue la continuación de la Primera Guerra Mundial, pero los países se reestructuraron. ¿Y cómo se reestructuraron? Por cierto, está hermosísimo tu gato, ahí me encanta, así, el gatito súper atento. ¿Crees que sabe cuando estoy ocupada en la computadora y está aquí siempre, Arturo, Está siempre? hermoso ahí, está súper alumno ahí. Y lo mismo hizo para meterse a mi casa porque llegó de esta edad, míralo, y llegó esterilizado, pero aquí llegó y no se va. Los ojos enormes así, ¿no? Grandes. Es el gatito culto. Entonces, el periodo entre guerras vimos que hubo procesos, el proceso fascista-nazista. Vimos que la diferencia entre fascismo y nazismo fue que el fascismo es nacionalista, mientras que el nazismo, aparte de nacionalista, tiene el corte racista y el corte militarista. Entonces, ahí hay una diferencia entre ellos. Entonces, por ejemplo, nazis fueron los alemanes, y los austriacos, pero fascistas fueron los italianos, los japoneses y los españoles, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí. Luego vimos también cómo llegó el proceso comunista, cómo los rusos salen de la Primera Guerra Mundial para poder ir a hacer su revolución, como los mismos alemanes ayudan a Lenin, le dan un tren para que pase por Finlandia y llegue a la Unión Soviética, bueno, a lo que era Rusia, y haga la revolución y así que los rusos se salieran de la guerra. Entonces fue un golpe maestro de los alemanes. Y también vimos, en este caso, cómo al final de la guerra, los Estados Unidos se vuelven un país ya una potencia mediana que espera su gran oportunidad, pero como ganan la guerra, tienen una gran sobreproducción de mercancías. O sea, tienen mucho dinero, tienen muchas mercancías, pero les falta algo, que este es el factor de la crisis del crack del 29, que no innova, no tienen innovación. Es decir, producen lo mismo. Entonces la gente se cansa de comprar lo mismo y deja de comprar, pues porque no hay innovación. Entonces, obviamente los almacenes se llenan, vienen las rebajas y con las rebajas viene la caída del precio de las acciones de las empresas y por lo tanto viene el crack del 29, que se debe entonces a un exceso de producción de mercancías y la falta de consumo e innovación. Entonces, eso nos dejó básicamente ya el marco para que viniera la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este va a ser nuestro esquema de hoy, Segunda Guerra Mundial. Luego vamos a ver la Guerra Fría, la OTAN, el Pacto de Varsovia y lo que sucede en esa guerra, ¿no? Es decir, en esos años de Guerra Fría que nos tocó. Y si vieron la charla de hoy en la mañana de las generaciones, de los diferentes tipos de generaciones,
Luego se las voy a subir a la página, esta que vi en la mañana. Estuvo padre con respecto a ver cómo todavía nosotros estamos casi, somos baby boomers, ¿no? Que nos llaman, ¿no? Muchos de ustedes son millennials, pero hoy me preocupé de que casi soy un baby boomer. Dije, Dios mío, estoy en la rayita del baby boomer, ¿no? Entonces me espanté. Muy bien, entonces bueno, vamos a comenzar. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, obviamente, y en el mundo como estaba organizado, pues la habíamos visto cómo quedó organizado entre los países de la Unión, o sea, los países en grises son los países que están prácticamente, no tienen posiciones, o sea, son países neutrales, son países que están en transición. Veíamos que el imperio inglés, o sea, estos que son como moraditos y salmón, pertenecen a la Commonwealth, es decir, a la Comunidad de Naciones Británicas, o sea, es una gran comunidad económica, si se fijan aquí. De hecho, por eso Gran Bretaña, siendo un país tan pequeñito, es una gran potencia, lo es porque tiene a todos estos países alrededor, ¿no? De aquí surge su materia prima y su mano de obra barata. Veíamos, por ejemplo, a Francia, que tiene la mitad de África, en sus países morados, tiene a la mitad de África. Vimos también cómo los belgas se apoderan del Congo con el rey Leopoldo y hacen una serie de destrozos, y vimos cómo Estados Unidos, aquí en este caso, Estados Unidos había comprado Alaska. Entonces, obviamente, el mundo todavía estaba en ese sentido de tener posiciones, digamos, en el mundo. Vamos a ver aquí. Entonces, obviamente, el mundo. También vimos el ascenso del nazismo, como esto dio pie a que surgieran los nazis. Vimos que fue una necesidad también por parte de sentirse totalmente derrotados, como el nacionalsocialismo fue una doctrina completamente inventada, fue una cuestión donde utilizaron el carisma de Hitler y donde los norteamericanos fueron muy hábiles porque usaron a los nazis para empoderarlos y poderles hacer la guerra a los soviéticos. Entonces crearon un Frankenstein, o sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra dotaron a Hitler, en este caso, de poder, le dieron armas, se hicieron de ojos, en este caso ciegos, para todos los pactos que les prohibían tener ejército y todo. ¿Por qué? Pues porque pensaban que se iba a pelear con los soviéticos, se iban a destruir y entonces ellos iban a quedar con todo. Digamos, ese fue el gran plan maestro, que siempre a Estados Unidos le ha funcionado así, ¿no? También dotó de lana a los talibanes para luchar contra los soviéticos y luego los talibanes se le fueron encima. Dotó de lana a Saddam Hussein para luchar contra Irán y luego Saddam Hussein se le vino en contra. Es decir, siempre le ha pasado y es un esquema que utiliza mucho. Vimos la cuestión del fascismo, cómo surgió con Mussolini, ¿no? Cómo se fusiona en este caso con los nazis y cómo utilizaba el carisma, ¿no? Entonces, el fascismo puede haber, ojo, este es un término muy interesante porque puede haber fascismo de izquierda y fascismo de derecha, ¿no? O sea, no, el fascismo no es una cuestión asociado a la derecha, es decir, puede existir, ya ha habido regímenes como el de Castro en su momento, el de Maduro, digamos el de Chávez en su momento, que utilizaron técnicas fascistas para hacerse del poder, en este caso para tenerlo. Y también vimos finalmente cómo llegó Lenin, cómo atravesó Finlandia y llegó e hizo su revolución. Entonces aquí nos habíamos quedado, ¿no? En la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por primera vez en un país se implementaban las teorías de Marx y de Engels y la teoría del capital y del manifiesto comunista y todo ese asunto. Pero cuando llega Lenin se da cuenta que no está la economía para como él piensa, ¿no? Es decir, la economía no era lo que él esperaba, y según la teoría marxista, para que exista la revolución del proletariado, es decir, para que el proletariado asuma el poder,
necesita romper con las relaciones, en este caso, sociales de producción y con las contradicciones propias de lo mismo, de ricos y pobres, patrones y obreros, ¿no? Dueños de los medios de producción y dueños de la mano de obra. Entonces tenían que incrementar eso. Y entonces Rusia era un país del 99% de la gente era campesina. Entonces, ¿cómo podían hacer la revolución comunista si no había obreros, si no había contradicciones de clase? Entonces, lo que hace Lenin es que implementa una política que se llama la nueva economía política, la NEP, donde durante por lo menos 5 años hacen la economía más capitalista que la que tenía Estados Unidos en su momento. O sea, hacen empresas, que construyen empresas súper capitalistas, con una economía así totalmente, o sea, son como 5 años de gloria del capitalismo, o sea, el capitalismo incrustado en el centro del comunismo, ¿no? Y sé que generan estas famosas contradicciones de clase. En 5 años las hace. Entonces, obviamente Lenin se posiciona en el poder, pero Lenin muere muy joven. Ese es un gran problema, que Lenin muere, bueno, en el sentido de muy joven, ya tenía unos 60 y tantos años cuando muere, pero estaba en plena facultad. Es decir, si no hubiera muerto Lenin cuando murió, obviamente el Estado soviético tal vez seguiría existiendo, tal vez, ¿no? Porque a su muerte va a asumir al poder Joseph Stalin, ¿no? Manda a matar a Trotsky. Trotsky, que es muy conocido porque era el jefe del Ejército Rojo, pero era muy listo, pero Stalin le quita el poder y Trotsky se viene a México. Y Trotsky es muy famoso, está aquí a 2 cuadras su museo, ¿no? El Museo de Trotsky. Está muy simpático su museo, pero él es muy famoso porque todo el mundo sabe que fue amante de Frida Kahlo y de ese asunto, ¿no? Entonces, así cuando estamos platicando con los alumnos, así de que, entonces Trotsky, y siempre alza uno la mano. Sí, adelante. ¿En verdad fue novio de Frida Kahlo? Sí, sí fue novio de Frida Kahlo, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, es la cuestión de que se vino a México a refugiar, ¿no? Entonces, obviamente, Lenin, pues como decíamos, implementa esta política, ¿no? Ahí está haciendo el corazón más bonito que los que hacía Peña Nieto, ¿no? A Lenin sí le salen los corazones. Entonces, obviamente, Stalin, pues al tomar el poder, pues sí, él va a implementar, él se desvía completamente de la economía ya de Lenin y él va a hacer su dictadura, o sea, ya prácticamente va a ser la dictadura para él, una dictadura militar que no tiene que ver, ojo, bien importante, lo que hizo Stalin no tiene nada que ver con el comunismo, ni con el socialismo, hizo una economía planificada, en este caso, una economía que estaba encaminada a la distribución, ni siquiera era igualitaria, era una distribución basada en las dádivas del poder. Es decir, me apoyas, te doy, no me apoyas, no te doy, ¿no? Entonces, Stalin mató, si Hitler mató 6 millones de judíos, Stalin mandó a los gulags, ¿no? Aproximadamente unos 60 millones de rusos. O sea, los gulags son estas como campos de concentración en Siberia, donde mandaban a los enemigos del sistema. El que no creyera en él, lo mandaban. El que no aceptaba la economía o el puesto que le tocaba, lo mandaban allá. Entonces hay un libro de Alexander Solzhenitsyn que se llama El archipiélago Gulag. De hecho, ganó el Nobel por este libro, donde narra cómo vivían en el Gulag, ¿no? Cómo los sacaban para morir. Haz de cuenta, las temperaturas a 50 grados bajo cero y les decían, ve por agua, ¿no? Y entonces tenían que salir desnudos con sus cubetas por agua al pozo, obviamente el pozo congelado, y ellos obviamente morían a los 5 metros, ¿no? Prácticamente morían y así era como se iban quitando y así obviamente Stalin fue el gran genocida. Si hay un genocida en el mundo, es él, ¿no? Joseph Stalin. Entonces, obviamente, Stalin ahí está muy pop, ¿no? Entonces, obviamente, él va a ser un tipo, ojo, es el clásico político traidor que primero pacta con Hitler, hacen un tratado para no agredirse, pero él hace un tratado para no agredirse, pero para ganar tiempo. Y cuando están firmando el tratado, Hitler y Stalin están pensando al mismo tiempo, híjole, o sea, lo único que estamos haciendo es que sí nos vamos a ver en la torre, pero quizá no mañana, ¿no? Pero sí pasado.
Y con este tratado estamos ganando tiempo ambos, porque ambos se necesitaban. O sea, se dan cuenta de la trampa que les están poniendo los gringos y deciden, en este caso, trabajar, si no juntos, sí en la misma idea de que los están usando, ¿no? Entonces, obviamente, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, va a darse, aquí, perdón, aquí va a estar, la Segunda Guerra Mundial va a darse prácticamente por las tensiones que ya están generadas. Tenemos la Unión Soviética, los Estados Unidos como potencia media, los ingleses y los franceses haciéndose la vista gorda con los ingleses. Ahí tienen conflictos de tierras, en fin, ¿no? Alsacia y Lorena. Entonces, finalmente, la Segunda Guerra Mundial obviamente va a empezar con los bloques, el bloque del eje, que es en este caso el eje Berlín-Roma-Tokio, es decir, Italia ya juntada con los alemanes, y los japoneses se unen con ellos porque ellos lo que quieren es el territorio de China, ¿no? Entonces quieren China, porque o sea, los japoneses son muchos, pero viven en una isla, ¿no? Viven en una isla, entonces quieren el territorio de China, ¿para qué? Pues para tener materia prima, ¿no? Materia prima y mano de obra barata. Entonces, si ustedes van, lo peor que le pueden hacer, así, incluso ahorita, en la actualidad, si van a un restaurante chino y confunden y dicen, ¿me da sushi? Bueno, casi los corren, ¿no? O sea, se odian a la fecha los chinos y los japoneses. No se toleran, no se soportan, ¿no? Por estas diferencias tan, ¿no? Y la bronca es que en el mundo todos los confundimos. O sea, uno ve un japonés, un chino y de repente dices, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, porque tenemos mucho la cultura occidental, ¿no? Si viviéramos allá, pues lo podríamos diferenciar. Y los aliados, vean, se tienen que unir los países antagónicos, la Unión Soviética con los gringos, con los ingleses y con los franceses, se tienen que unir para pelear contra Hitler. Es decir, los enemigos se unen, ¿no? Para ir contra los otros peores enemigos. Entonces, los dos bloques están encontrados. Entonces, la guerra va a comenzar con la invasión de Hitler a Polonia, ¿no? Es una guerra que se llama el Blitzkrieg, es decir, es la guerra relámpago, así con unos famosos tanques. Tienen unos tanques impresionantes porque aparte los nazis hacen innovación en sus armas, entonces invaden rápidamente lo que es Europa. Y entonces esto va a ser una guerra prácticamente, sí va a ser una guerra, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que fue estática, la Segunda Guerra Mundial es muy movida. Incluso México participa, ¿no? Participa. Entonces, ojo, bien interesante porque al principio estaba así. Entonces, el eje, los países que, vean cómo estaban, ¿no? Los países del eje, o sea, los países que seguían a Alemania son los países con verde. Es decir, son los territorios que hacia 1942 tenían conquistado los nazis o sus zonas de influencia. Entonces tienen Finlandia, tienen Alemania, Italia, toda esta parte de los Balcanes, tienen esta parte de África, Etiopía, aquí, ¿no? Esta parte, si ustedes vieron esta película que es muy famosa, la de los cazadores del arca perdida, ¿no? De Indiana Jones. Se la llegaron a ver, ¿no? No, Karina, no has visto Indiana Jones. Laura, ¿nunca has visto Indiana Jones? No, ¿cómo? Sara, ¿no has visto nunca Indiana Jones? No es posible, sí, en serio. De tarea tienen que ver Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida. Es un peliculón. Aparte es con Harrison Ford cuando era muy guapo, ¿no? Entonces, habla de la época cuando estaban los nazis aquí en África, o aquí, ¿no? Cuando estaban aquí, o la película Casablanca, la que vimos de cuando estaban los nazis en esta parte, ¿no? Aquí conquistados. Entonces, esta parte es de los países aliados, es decir, es lo que tienen dominados, Australia, todo esto, la Unión Soviética, China se une y aquí. Y los países en azul son los países que, pues sí cooperan con los aliados, pero no cooperan militarmente. ¿Se acuerdan? México envió unos pilotos, el famoso Escuadrón 201, porque a México le hunden dos barcos, los nazis. Entonces, los nazis tuvieron mucha actuación en México. Entonces, los nazis lo que querían, fíjate, los nazis durante esta cuestión de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una actuación súper destacadísima, ¿no? Desde mucho antes,
los nazis se habían entrevistado, bueno, no los nazis, los alemanes antes, se habían entrevistado con Venustiano Carranza para que México le provocara un conflicto armado a Estados Unidos y en compensación Alemania iba a regresarle a México todos los territorios que había perdido en el Tratado Guadalupe Hidalgo, ¿no? Entonces siempre los alemanes tuvieron como esa cuestión de intervenir en México, utilizarlo como peón. Entonces los nazis llegaron aquí a México por los años 40 y estuvieron intrigando contra Lázaro Cárdenas. Ahí hubo un intento hasta de asesinar a Lázaro Cárdenas para provocar desestabilización y que los nazis se instalaran aquí en México y poder tomar de base para poder entrar a Estados Unidos. Es decir, querían utilizar a México para poder entrar. Y entonces ese movimiento, vean la relación que tiene con la actualidad, ese movimiento nazi dejó raíces porque ese movimiento nazi se asentó sobre todo en estados como Durango, San Luis Potosí y Querétaro. De ahí surgió el Partido Acción Nacional y los sinarquistas. Es decir, José Vasconcelos, el que fue director el que fue rector de la UNAM, al que le debemos el lema de por mi raza hablará el espíritu, fue colaboracionista de los nazis y pensaba, José Vasconcelos pensaba que en verdad los nazis tenían razón, ¿no? O sea, es como una de esas cosas muy extrañas de los políticos mexicanos. ¿Sí? Por eso José Vasconcelos, incluso él fundó la SEP. Imagínate, Laura fundó la SEP, un tipo que tenía ideología nazi, ¿no? Entonces, obviamente... Y él habla de la raza de bronce, ¿no, Arturo? Exactamente, ¿no? Tiene su libro del Ulises Criollo, donde mezcla un poco la cuestión ahí de la eugenesia nazi con las razas puras y todo ese asunto. Entonces era un cuate muy así. Entonces este grupo de nazis dejó escuela aquí en América. Y bueno, en México específicamente, de ahí surgieron los sinarquistas y de ahí surgieron grupos que todavía venían relegados de lo que era la Guerra Cristera y se fusionaron después con Acción Nacional. Y ese grupo, todos esos herederos de esos grupos, los encontramos ahora en un grupo que se llama El Yunque. El Yunque es uno de estos grupos de ultraderecha, pero de ultraderecha, que el PAN se ha querido desasociar de ellos, pero bueno, los utiliza de repente, pero ahí están incrustados. Y el Yunque no nada más existe en México, también existe en España, y el Yunque es uno de estos grupos que está atrás de este tipo de movimientos tipo Frena, de estos que están ahí en el Zócalo y que se les vuelan sus casas de campaña y todo ese asunto. Sí, sí vieron ese video, ¿no? Donde se les están volando sus casas de campaña, simpaticísimo. Entonces, bueno, esa es un poco la historia ahí, ¿no? El nexo que nos lleva desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Entonces, obviamente la guerra va a tener 3 periodos, la Segunda Guerra Mundial. El primero del 39 al 42, que es el dominio nazi, ¿no? Los nazis prácticamente se van a comer Europa. Luego vamos a tener el otro periodo, aquí les pongo este es el primer periodo, ¿no? Donde los nazis totalmente la Blitzkrieg, lo que les decía, es esta guerra relámpago, toman todo, ¿no? Toman toda Europa. Luego la segunda etapa, que va a ser del 41 al 43, donde ya Estados Unidos ingresa a Europa y ya la guerra se estabiliza. Y luego la última etapa, que es a partir del desembarco en Normandía a el 45, cuando toman Berlín. Entonces, obviamente, la guerra va a ir tomando su propia característica dinámica y obviamente, pues, si se fijan, muchos de estos países, por ejemplo, en Francia, los bombardeos en Londres, Yugoslavia, Egipto, Bélgica, todos esos países que fueron invadidos por los nazis, es muy curioso porque si ustedes han tenido oportunidad de estar en Europa, todavía hay un pequeño ingrediente y hay sectores de la población que todavía piensan que lo mejor que les pudo haber pasado fue haber sido invadido por los nazis en su momento. Entonces ustedes van al norte de Francia, no al sur, el sur es muy republicano, el sur es muy demócrata, pero si van más al norte de Francia, más pegado a Bélgica, a Luxemburgo, a Alemania, hay comunidades que todavía piensan que
los nazis los beneficiaron, ¿no? Económicamente y todo ello. Entonces hay todavía como una cuestión, es como en México lo que pasa entre los estados del norte, que son los estados industriales y ricos, y los estados del sur, que son los campesinos, los indígenas, ¿no? Las etnias y todo. Entonces, esa barrera colaboracionista todavía queda por ahí un germen, ¿no? De estas invasiones de los nazis. Y fue muy curioso porque durante mucho tiempo Francia estuvo pensando que realmente el gobierno nazi, pues si se hubieran ganado, pues les hubiera beneficiado y serían ahora los líderes, ¿no? Entonces tienen siempre ese pequeño recelo ahí del gobierno. O sea, hay un sector de la población que ahora vota por un personaje, bueno, primero fue su papá, que se llama Jean-Marie Le Pen, y que es la ultraderecha, y que en las próximas elecciones que va a haber en Francia, por lo menos esperan ganar el 25% del poder. Y están esperando ganar el 25%, pero en su mejor expectativa están esperando ganar la presidencia en 2 años, ¿no? Que Macron se vaya a elecciones. José María Le Pen, ojo, puede ganar las elecciones, ¿no? Porque la ultraderecha está muy fuerte en Europa, pero domina Italia, por ejemplo, ¿no? Gobierna en Italia, ¿no? Entonces están muy, muy fuertes. Entonces, luego en el periodo de equilibrio es cuando vemos los dos grandes momentos clave, ¿no? El bombardeo a Pearl Harbor. El bombardeo a Pearl Harbor por parte de los japoneses y la invasión a Rusia. Son dos momentos clave. Por ejemplo, el Pearl Harbor, nosotros siempre pensamos que los japoneses llegaron y tiraron las bombas. Bueno, los japoneses se toman muy en serio el asunto de la guerra. Entonces, los japoneses se toman tan en serio el asunto de la guerra, por ejemplo, que sus guerras están basadas en el honor. No, o sea, los japoneses avisan cuándo van a ser, en este caso. Una vez que está en la guerra ya es todo el medio que tenga, pero antes avisan, declaran la guerra. Entonces, Roosevelt, en este caso, cuando era el presidente, en el 41 no se había involucrado Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No tenía el frente europeo, tampoco tenía el frente del Pacífico. No. Y la población estaba completamente en contra de que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Es como un poco, piensen después aquí en un poco de la teoría conspiratoria, pero ¿qué es lo que hace Roosevelt? Dice, necesito que la gente me apoye y que el Congreso le declare la guerra. El presidente no puede declarar la guerra solo, necesita el apoyo del Congreso, ¿no? Entonces, les avisan los japoneses del bombardeo a Pearl Harbor. Es decir, el bombardeo no fue, en este caso, no llegó de sorpresa. Entonces les avisan. Pero ¿qué hace Roosevelt? Incluso por eso los japoneses se sacan mucha de onda. ¿Qué hace Roosevelt? Roosevelt dice que pase, que lo hagan, que pase. Y entonces llegan los japoneses, no encuentran ninguna resistencia y bombardean Pearl Harbor, lo deshacen. Cuando la noticia llega a Estados Unidos, no, pues el polvorín y el nacionalismo gringo, así, malditos japoneses, declaremos la guerra. Y de un día a otro, toda la opinión pública, en este caso, desea la guerra. Y entonces el Congreso no le queda otra más que declarar la guerra. Y entonces es cuando Estados Unidos entra. Entonces es una de esas historias de la diplomacia norteamericana y de la diplomacia de guerra que son increíbles, porque el telegrama existió, ¿no? Donde les declaran la guerra, donde tienen, y lo tienen ahí y dicen, pues sí, lo sabíamos, ¿no? Nada más que pues no, preferimos no decir nada para ganar la opinión pública. Y la invasión a Rusia por parte de Hitler, a Hitler le pasó exactamente lo mismo, cometió los mismos errores de Napoleón en la guerra. ¿Por qué? Porque pensó que su ejército era muy poderoso. Y entonces manda a los soldados, pero los manda en primavera. Y que esto es el genio de Stalin. Entonces Stalin decía, tengo tanta gente, no importa que se mueran. Tengo muchos soldados. Y al que no iba a la guerra lo mataba. Entonces, pues ibas, ¿no? A la guerra. Entonces lo que va haciendo Stalin es
van a entrar, primero, tenía un gran ejército. Entonces el ejército está acá y llegan los alemanes y se ponen acá y les ponen resistencia. Al otro día los rusos se meten 4 kilómetros y ahí vienen los alemanes. Al otro día 2 kilómetros y ahí vienen los alemanes. Entonces se los llevan así durante 6 meses. Y cuando ya los tienen hasta adentro, cuando ya los tienen adentro, ya es invierno. Y entonces en el invierno los rusos les cortan los suministros por acá y entonces ya no pueden llegarles materia prima, balas, cañones, nada. ¿Y qué le pasa al ejército nazi? Se congela, ¿no? Y se congeló por una cuestión absurda. Empezaron congelándose por los pies. ¿Por qué? Porque les dieron botas de piel. Y las botas de piel con el frío se contraen. Entonces los pies se empezaron a gangrenar, no por el frío, sino porque les apretaban demasiado y las caminatas eran muchas, y entonces se gangrenaban por lo apretado de las botas. Y preferían los soldados tener las botas que andar descalzos en la nieve. Entonces, pues obviamente le pasó lo mismo. Entonces, fue una guerra de estrategia que le costó miles de muertes a los rusos, pero decían, pues no importa, tenemos la gente. Y luego, obviamente, el final de la guerra se va a dar acá, ¿no? Se va a dar cuando finalmente los norteamericanos, y hay una película súper interesante de ella, no sé si la puedan ver, incluso hay una obra de teatro muy interesante que se llama 13 días de mayo, o también aquí en la película se le pusieron como días oscuros. Es el momento donde Churchill, este primer ministro, Churchill iba a rendirse a los nazis. O sea, tenían el tratado de paz, ¿no? ¿Se imaginen ustedes si Inglaterra se rinde a los nazis? ¿Y por qué los nazis nunca pudieron invadir Inglaterra? Porque ya habíamos dicho, ¿no? Porque es una isla y tiene los barcos. Entonces no podían llegar. Pero era tal el asedio de los bombardeos B-1, de estos cohetes, ¿no? Que llegaban y bombardeaban Londres, que, bueno, hay historias increíbles, ¿no? No sé si ustedes vieron esta película de las historias de Narnia o las crónicas de Narnia, que empiezan durante un bombardeo prácticamente de los nazis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Churchill? Churchill se gana la opinión pública y dice, vamos a declarar la guerra. Y entonces es cuando saca esa famosa frase de, vamos a pelear aunque nos cueste sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es cuando saca la frase. Entonces los ingleses deciden apoyar a Churchill, ¿no? A pesar de que no era tan simpático, era súper misógino. Y Churchill era mujeriego, misógino, era grosero, era pedante, ¿no? Era altanero, era clasista, era todo, era prácticamente un casi nazi. Pero pero logró vencer a Hitler, ¿no? Entonces, obviamente, después, en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, se va a unir, hacen este famoso desembarco en Normandía. Y si quieren solamente vean los primeros 15 minutos, después pueden cambiarle de canal o ver otra película, pero hay una película que se llama Salvando o Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Que es súper interesante. Los primeros 15 minutos son los primeros interesantes porque es el desembarco y es, digamos, una de las mejores escenas que muestran el desembarco en toda su crudeza, ¿no? Cómo fueron los barcos, cómo planean bajar de las costas estas de Inglaterra, bajar a Normandía al norte de Francia, cómo bajan. Y aparte hay un error muy, muy grueso. Resulta que se había planificado el desembarco, ¿no? Entonces, el meteorólogo de Hitler se equivoca en la predicción atmosférica y dice, tal día, de tal a tal día, van a estar cayendo tormentas eléctricas y va a haber olas, ¿no? Entonces no pueden los barcos bajar y tienen que llegar por acá. Entonces Hitler manda una gran fuerza militar a otro lado, ¿no? Manda a otro lado por consejos de su meteorólogo. Y entonces descuida la parte de Normandía porque es imposible que lleguen a Normandía porque hay muchas horas y va a estar lloviendo mucho y bla, 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 todo este asunto. Y obviamente
También hay una película súper interesante que se llama El Código Enigma, donde sale Alan Turing, en este caso es el que descubre el Código Enigma, descubren cómo se comunicaban los nazis en clave y empiezan a mandar una serie de mensajes, hacen una máquina de descifrar, en este caso mensajes, y todo el mensaje era como decirle a los nazis, sí, sí, vamos a desembarcar ahí por donde estás llevando al ejército. Entonces, mientras están mandando, y mandan una pequeña flota por allá, obviamente se sacrifican, porque cuando llega esa flota los aniquilan en un segundo. Pero la gran flota llega a Normandía, ¿no? Entonces, cuando llega, pues los nazis no tienen tiempo de reaccionar y viene el famoso desembarco, ¿no? El famoso día D. ¿No? Y es increíble ese, porque les digo, en la película lo ven. También hay una película que se llama Dorkenke, que es también muy buena, también está filmada muy bien y también un poco refleja este aspecto de los desembarcos primeros que hubo. Este desembarco medio fallido. Entonces, obviamente, la guerra la van y los italianos se le vueltan a Mussolini, se dan cuenta que no van a hacer nada e Italia termina uniéndose a los gringos, ¿no? Francia se empieza a liberar, en este caso, y hay una cuestión impresionante. Si ustedes han ido a París, por ejemplo, se darán cuenta que París existe, ¿no? Y es muy impresionante ahí donde está el embarcadero. Sí se llama el embarcadero, ¿no? Ahí donde se ve la Torre Eiffel. Entonces, no destruyó Hitler, en este caso París, porque cuando fue a esa parte y vio la Torre Eiffel, quedó impresionado, ¿no? Quedó impresionado y dijo, no puedo destruir esto, ¿no? Ya tenían las bombas para tirar la Torre Eiffel, estaban las bombas puestas. Le llevan la cosa esta, como en las caricaturas del coyote y el correcaminos, así, que le tenía que bajar y explotar. Ya lo tenía. Se lo llevan y le dice. Entonces su asesor cultural le dice, es que si destruyes esto, o sea, el mundo te va a recordar por no haber ganado la guerra, sino por el que destruyó París. Entonces Hitler, que le gustaba mucho el ego, dice, no, pues no puedo destruirla, ¿no? Y no la destruye. Y entonces, obviamente, pues ya todo mundo va a París a tomarse su foto ahí al embarcadero y todo ese asunto con la Torre Eiffel. Se lo debemos a su asesor cultural, ¿no? En este caso, que no lo haya destruido. Entonces, obviamente, los gringos se recuperan, van entrando prácticamente a París. Nos gusta mucho esa película, por ejemplo, de Los Bastardos sin Gloria, donde Brad Pitt mata a Hitler, si la han visto, ¿no? Entonces es como una fantasía de todo el mundo, pero prácticamente el colaboracionismo era muy parecido. Y finalmente, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicida, ¿no? Se suicida ahí en su búnker junto con su esposa Eva Braun. Y un dato interesantísimo de Eva Braun. Eva Braun, o sea, la novia de Hitler, que nunca fue su esposa, nunca se casó con ella, fue la primera mujer que usó píldoras anticonceptivas, ¿no? Fue la primera que las usó. O sea, porque eran experimentales, entonces ella las usó. Y Hitler, en este caso, o sea, imagínense esta relación tan chistosa. Ella tomando pastillas anticonceptivas para no embarazarse del rey, ¿no? Y por otro lado, el rey era impotente, ¿no? O sea, no podía. Entonces, tenían que inyectarle, o sea, cuando se ponía así un poco horny Hitler, tenían que inyectarlo, ¿no? Tenían que inyectarle, le ponían una inyección aquí en la ingle de algunas sustancias, algunas como hierbas y todo ese asunto para que tuviera erecciones, ¿no? Y luego, bueno, y luego Eva Braun con las pastillas. Entonces, era una cosa fantástica y uno se puede imaginar las relaciones entre estos dos, ¿no? Así, Eva Braun así, hey, Führer, ¿no? Cosas así. Por eso, hay otra vez les recomiendo esta película que se llama La Caída, que todo mundo ha visto el meme de La Caída, esta de Hitler se entera que, ¿no? Por ejemplo, hay unos buenísimos así de Hitler se entera,
yo me acuerdo que con el que me hacía pipí de la risa, eso de Hitler se entera que el PG gana la elección. Bueno, era una cosa fantástica, ¿no? Así, pero te dije, Anaya, que tú, ¿no? Una cuestión fantástica, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, traten de ver la película porque ahí se trata está basada en una especulación porque pues nunca nadie encontró el cadáver de Hitler, ¿no? No estoy diciendo que no se haya muerto y que hay unas teorías súper chafas, así que dicen es que Hitler está congelado en la Antártida y hay platillos voladores abajo de la Antártida con nazis adentro. O sea, eso no pasó, ¿no? Eso no es por ahí. Entonces, bueno, básicamente la guerra termina en Europa y en Estados Unidos sigue con Japón. ¿Y cómo termina la guerra? Termina pues básicamente con lo que sabemos, ¿no? Con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Permíteme un segundo. Ahí está, bienvenida, Graciela, ya extrañábamos por acá. Entonces, termina ¿cómo? Termina, hay una película también muy interesante que se llama Doctor Strangelove, de este hombre, el de Odisea del Espacio, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Gabriela, recuérdame. De Kubrick, ¿no? De Stanley Kubrick. Ajá, que se llama Doctor Strangelove, donde se ve el asunto de las bombas atómicas, ¿no? Entonces, la bomba atómica que destruyó Nagasaki y Hiroshima, bueno, sobre todo Hiroshima, se llamaba Enola Gay. Enola Gay era la madre del piloto, ¿no? Son de esos datos como curiosos. Imagínense que ese piloto recordara a su madre por haber matado a más de 100,000 personas, ¿no? Fue una cuestión ahí muy extraña. Entonces, obviamente, la guerra termina porque necesitan, ya los japoneses se habían rendido otra vez. ¿Por qué se imaginan ustedes? Piensen muy mal. ¿Por qué piensan que lanzan la bomba atómica? Es decir, ya no había necesidad de lanzar la bomba atómica. Ya, los japoneses ya estaban rendidos. ¿Por qué este caso, Harry Truman, porque se muere Roosevelt, por qué Truman decide lanzar la bomba atómica? ¿Por qué se imaginarán? Ya no había necesidad. Solo para mostrar su supremacía ante todas las potencias que se estaban creando después de la guerra, para que ninguno de los aliados se le fuera encima o intentara querer atacar en algún momento a Estados Unidos. Exactamente, perfecto, muy bien, Karina. Entonces, los gringos hacen algo que se llama Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es hacer el proyecto de la bomba atómica. Ojo, siempre han dicho que o sea, siempre hay como una cosa popular ahí, muy poco justa, con Einstein, que dicen, es que Einstein fue el padre de la bomba atómica. No, él se opuso a la creación de la bomba atómica. Él dijo, ahí están mis conocimientos, pero yo no estoy de acuerdo de que eso sea ético, ¿no? Incluso Albert Einstein pudo haber sido presidente de Israel y no lo quiso. Él dijo, no quiero ser presidente. Él le dieron el puesto, le dijeron, tú vas a ser. Y él dijo, no voy a ser presidente de Israel. Entonces, obviamente, él no tenía. Realmente los padres de la bomba atómica son Fermi, ¿no? Que era su amigo, en este caso, que era así su amigo, y uno de los que también van a ser después unos matemáticos súper importantes que van a ganar el premio Nobel de Matemáticas y de Física, son los que son los verdaderos padres de Heisman, son los padres de la bomba atómica. Entonces, cuando tienen la bomba, ellos deciden hacerla, como bien dice Karina, no para demostrar ya ganarle a los japoneses, sino para demostrarle a los rusos prácticamente que ellos pueden dominarlos, ¿no? Pero fueron tan tontos los gringos que de ahí es donde surgen las historias de James Bond. O sea, a James Bond lo conocemos a través de la bomba atómica. ¿Por qué? Porque los soviéticos, Stalin da un manotazo así, dice, quiero esa bomba, y entonces manda un plan, es el plan más espectacular que ha existido en la historia de espionaje. Y entonces en 5 años, los espías rusos se roban los planos de la bomba atómica.
O sea, imagínense ustedes los planos de la bomba atómica. ¿Quién demonios se roba los planos? Uno, por eso todas estas caricaturas que uno veía como Simón y Natasha o todos estos donde así querían dominar el mundo, porque en verdad existió, ¿no? Si nos vamos a robar los planos, o sea, existió eso. Y de ahí es donde surge la idea para poder hacer las historias de James Bond, ¿no? Como el héroe. Entonces, obviamente, a los 5 años, los rusos sacan una bomba atómica 5 veces más poderosa que, y aparte es de hidrógeno, y finalmente se equilibra el poder y va a comenzar la Guerra Fría. Esto es muy interesante. Y también, si quieren ver un poco de ficción, pero muy bien hecha respecto a esto, hay una serie que se llama El hombre en el castillo, que es de un escritor, es un cuento de un escritor, más bien es una novela de un escritor de ciencia ficción que trata sobre este tema. Y hay una serie en Amazon Prime Video, ¿no? Sobre esta. Es muy, muy, muy interesante. Muy bien, entonces obviamente la guerra va a terminar y obviamente pues el mundo cambia con la guerra atómica y comienza otro, en este caso el poder se va a distribuir. Entonces obviamente así va a quedar después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo queda dividido en 2 grandes bloques. Digamos que es el mundo de los países que van a seguir a los gringos, ¿no? Muy al principio, y de los países que van a seguir la doctrina, en este caso, comunista. Así queda el mundo en 1945. Obviamente, ¿quién es el que gana la guerra? ¿Quién gana la Segunda Guerra Mundial? En el fondo, no la ganan los gringos, no la ganan los ingleses, ni la ganan los franceses. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? Generar mercados y materia prima barata. ¿Y quién la gana? La Unión Soviética, porque la Unión Soviética es la que se va a echar todos estos países, Lituania, Estonia, ¿no? Se va a echar Yugoslavia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Polonia, en todo esto. Se va a extender sus mercados, va a extenderlos y va a influenciar a la China, va a influenciar a Mongolia, va a influenciar un poco a los árabes por acá, después a Cuba, en fin. Es decir, los que logran extender su territorio son los soviéticos, no los gringos, no los franceses, no los ingleses. Entonces ahí digamos que Stalin es el primero que gana la guerra. Entonces obviamente para equilibrar la guerra surge esta institución que es la ONU, que la ONU prácticamente en su momento fue muy, muy apreciada. Hoy la ONU está muy no sé, muy desvalorada, digamos que está rebasada la ONU en este momento, porque la ONU finalmente sí tiene todos estos organismos como la UNESCO para la cultura, la del trabajo, de la alimentación, de la salud, la OMS. Digamos, ¿quién de ustedes ve que los países le hagan caso a la Organización Mundial de la Salud en la pandemia? Prácticamente nadie le hace caso a la OMS, ¿no? Prácticamente nadie. ¿Quién le hace caso en este caso a la UNESCO? Por ejemplo, que nadie, porque se siguen subastando productos. ¿Quién le hace caso a la UNICEF? Ha habido un montón de niños que mueren de hambre. Entonces, eso, es decir, la ONU perdió su prestigio a partir de que 5 países se hicieron cargo de ella, que es lo que se llama el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el máximo, digamos, es el que decide todo, que son Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Entonces son los 5 países que dominan. Y cada uno puede vetar a otro, ¿no? Si 4 países se ponen de acuerdo y uno dice yo no, no se hace. Entonces, obviamente, la ONU prácticamente la fecha no sirve para nada. Las únicas instituciones que sirven de la ONU en este momento, en su momento funcionaron, pero en este momento ya no, son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son los únicos organismos que funcionan como mecanismo perfecto para la ONU. El Fondo Monetario Internacional le presta a los países en este caso, a los países en desarrollo. Es un fondo que crean los países ricos para prestarle a los países pobres. Pero, ¿cuál es la trampa? Pues los encadenan a la deuda, el famoso fenómeno de la deuda externa. Y el Banco Mundial
es un banco de países ricos para países ricos. Entonces, es una diferencia ahí, ¿no? Muy interesante. Entonces, México, cuando pide un préstamo, no le pide dinero al Banco Mundial, le pide dinero al Fondo Monetario Internacional. Cuando Estados Unidos necesita dinero, se lo pide no al fondo, se lo pide al Banco Mundial. Entonces, es una diferencia y son los organismos que a la fecha están muy presentes. Entonces, de aquí va a surgir lo que vamos a llamar la famosa Guerra Fría, ¿no? Entonces nosotros somos hijos de la Guerra Fría prácticamente, ¿no? A lo mejor muchos de los que somos generación X, como vimos, yo creo que me quedé muy traumado hoy con esa onda. Pues vivimos esta cuestión de la Guerra Fría, de ver el mundo dividido entre los rusos y los norteamericanos, ¿no? Y entonces yo creo que nos tocó ver, por ejemplo, esa última Olimpiada de Barcelona, ver a la Unión Soviética compitiendo contra los norteamericanos en la Olimpiada de Barcelona. Y antes se habían hecho boicot, ¿no? Los rusos le habían hecho boicot a las Olimpiadas de Los Ángeles y los norteamericanos le habían hecho boicot a las Olimpiadas de Moscú, ¿no? Y la Olimpiada de México también fue como el encuentro entre estas potencias. Y entonces ahí uno veía quiénes eran los rusos y todo. Y entonces tengo que confesar algo que me da mucha vergüenza, ¿no? Pero digamos que yo me volví izquierdosón y todo este asunto, rojillo y chairo y todas esas cosas que ahora se dicen, por las Olimpiadas, ¿no? Por las Olimpiadas de Canadá, de Ottawa. Entonces, me acuerdo que yo veía a Nadia Comaneci y mi hermano, que me lleva 20 años, me decía, es que mi hermano es súper gringo, ahora ya es gringo, mi hermano ya se nacionalizó gringo y todo, y vota por Trump, ¿no? Y entonces, sí, es increíble, mi hermano, sí, o sea, era su... Entonces me decía, no, esos rusos son unos malos y que comen niños y yo decía, me caen re bien. Me caen bien, los rusos me caen bien. Entonces me casé con la idea de los rusos y ya de ahí a partir de que todos los rusos, los soviéticos, me metí al CCH, leía más y terminé ahora súper izquierdoso, ¿no? En este caso. Entonces, obviamente, todos tenemos pecadillos ahí por donde, ¿no? Entonces de ahí puede decir que comenzó mi vida a decaer. Entonces, la Guerra Fría, ojo, la Guerra Fría no es una guerra militar. La Guerra Fría no es una guerra donde haya habido enfrentamientos directos entre rusos y soviéticos. Nunca lo hubo. Hay una película que igual la pueden encontrar, que se llama... se llama El fin del mundo. No, un día después. No el día después de mañana, no, que ese es súper padre. Pero esa es más contemporánea, esa la veo, siempre que estoy deprimido la veo, no sé por qué me gusta mucho eso. Pero se llama Un día después. Y entonces esa la proyectaron en 1982. Y entonces la gente salió brutalmente espantada de sus casas, no sé si se acuerdan algunos, porque incluso la pasaron en televisión, y era un supuesto enfrentamiento por Alaska, donde entraban los soviéticos, invadían Estados Unidos a través de Alaska y se enfrentaban y terminaban cayendo las bombas nucleares. Entonces el mundo se veía completamente, por primera vez veían eso. Pero entonces la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, y de corte ideológico y de corte diplomático, básicamente. O sea, no hubo un enfrentamiento. Entonces, la Guerra Fría como enfrentamiento diplomático e ideológico. Y entonces, obviamente, como al ser una guerra ideológica, el cine norteamericano empezó a proyectar todos los miedos que tenía sobre los rusos, y a la vez los rusos empezaron a hacer algo que se llamaba arte socialista o realismo socialista, y empezaron a proyectar todos sus miedos que sentían sobre lo que llamaban ellos la burguesía, ¿no? Te aburguesaste. Entonces, decir burgués en la Unión Soviética era prácticamente condenarte al gulag, ¿no? O a condenarte así. Entonces, por ejemplo, como hace unos días alguien dijo, ¿no? Los placeres de la burguesía, los pequeños placeres de la burguesía. Entonces, tomar vino, cosas así, ver televisión, era muy burgués, entonces no se pasaba, ¿no? Pero, por ejemplo, en los regímenes, en los países comunistas, no había muchos programas de televisión. Entonces, tengo
tengo unos conocidos que les tocó vivir en la época comunista ya, y me decían, es que solamente había 2 programas, por ejemplo, en la época comunista. O sea, uno de los programas era el programa del presidente, o sea, ver al presidente o al secretario general del Partido Comunista echar su rollo durante 5 horas, y el otro programa era Dallas. O sea, imagínense, veían Dallas, el programa más capitalista del mundo, ¿no? Era el único programa que proyectaban, en este caso, en los países que estaban bajo la esfera de la Unión Soviética, Bulgaria, Rumania, todos estos, ¿no? Entonces, obviamente, la Guerra Fría va a hacer que se hagan 2 bloques, por un lado, los países que siguen a Estados Unidos o los que siguen a la URSS. Por ejemplo, los Estados Unidos van a ser la famosa OTAN, ¿no? Esta alianza, el Tratado del Atlántico Norte, mientras estos van a ser el Pacto de Varsovia, son los tratados militares. Obviamente comienza la guerra armamentista. La guerra armamentista es que también se llama guerra de disuasión, donde yo tengo 4 bombas nucleares, yo construyo 6, pues entonces yo construyo 8, y yo construyo 10. A la fecha hay casi 20,000 bombas atómicas en el mundo. 20,000 bombas atómicas. O sea, podemos destruir el mundo unas 14 veces con todas esas armas, ¿no? 14 veces. Y también hay una rivalidad y los Estados Unidos van, como pierden la guerra prácticamente, sí se vuelven económicamente muy fuertes, digamos una potencia, pero hacen el Plan Marshall. El Plan Marshall es darles dinero, darles dólares, en este caso a los países europeos, inundar la economía europea de dólares para que dependan económicamente de Estados Unidos y se reconstruyan. Entonces, dice Estados Unidos, no gano territorios, pero gano financiando y monetizando a, en este caso, los países que me pueden apoyar. Y también, obviamente, pues vean los eslogans aquí, con eso ya casi vamos a terminar, vean los eslogans, ¿no? Que tenían aquí, mundo libre, ¿no? Hasta la fecha oímos a Trump hablar, ¿sí? Es que yo soy el líder del mundo libre, ¿no? Y los países, en este caso comunistas, es decir, democracia popular. Y entonces todavía tenemos, por ejemplo, Cuba es una democracia popular, Corea del Norte es una democracia popular, algunos países africanos son democracias populares, es decir, que son países, por ejemplo, Birmania, que hoy se llama Burma, es una democracia militar, es democracia popular, en fin. Entonces, van acuñando estos términos para diferenciarse. Entonces, obviamente, mientras estos están peleando, el mundo pues va a quedar dividido así, ¿no? Es decir, todos los que tienen color azul, todos los que están azul son países que apoyan directamente a Estados Unidos, y los países de color salmón o rosa son los países de corte socialista o comunista, ¿no? Entonces, el mundo queda dividido así entre los soviéticos y la URSS. Y en ese momento, y con esto vamos a concluir, se va a crear algo que se llama el reloj atómico, ¿no? Entonces, el reloj atómico va a ser lo que nosotros, o el reloj nuclear, es que una convención de científicos se reúnen para determinar esta tensión que existe entre los países. O sea, aquí podemos ver un poco los países de la Unión Soviética, es esto, los países que están anexados a la Unión Soviética, ¿no? Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania del Este, Hungría, Polonia, Rumania, los países que se formaron en este caso y se alinearon a la URSS, los países en este caso que no están alineados pero son comunistas, la Yugoslavia de Tito, los países neutrales hasta la fecha, Suiza y Finlandia, de acá, y los países en este caso sin neutrales, pero más de corte capitalista como Austria, Irlanda o Suecia, y los países obviamente que van a formar la Unión Europea. Con esto vamos a comenzar la próxima sesión con la creación de la Unión Europea. Pero básicamente los países, al estar tan confrontados y tan inmersos, van a generar algo que se llama el movimiento de los países no alineados, es decir, países que van a querer ser independientes de esto. México va a querer ser uno, pero no puede, pues tenemos a los gringos a un lado. O sea, ¿cómo podemos ser países que no nos alineemos si tenemos a los gringos a un lado, ¿no? En este caso. Y entonces, obviamente, nos vamos a ir dando cuenta cómo al final de esta Guerra Fría,
va a determinar una serie de conflictos como la independencia de la India, la revolución cubana, la revolución china, el conflicto árabe-israelí, la guerra de Vietnam, los movimientos sociales de los 60, en este caso las luchas entre los países árabes por el petróleo, la creación de la Unión Europea. Es decir, vamos a ver un montón de movimientos sociales y políticos que se van a dar al mismo tiempo que se da esta famosa Guerra Fría, ¿no? Ah, y les decía de la convención, perdón, me perdí, les decía de la convención con eso termino, de la convención de los científicos. Entonces, crean el reloj atómico que dice todas las tensiones que hay van a ir, en este caso, determinando el fin del mundo, ¿no? La llegada del apocalipsis. Y entonces, en un momento dado, estuvimos a lo que ellos consideran 2 minutos de la medianoche. La medianoche es el apocalipsis. Y entonces estuvimos en la guerra de los misiles, que la vamos a ver mañana, es cuando estuvimos más cerca de la destrucción, más cerca así de autodestruirnos y de acabarnos y de la guerra atómica. Y hay con esta historia ya terminó, una anécdota de que una familia compró un búnker, una casa con un búnker en California, y cuando viene la crisis de los misiles, se mete al búnker y se queda atrapada en el búnker 20 años. Y entonces cuando sale del búnker, después de 20 años, por ahí ya a finales de los 80, pues el mundo ni se acabó, ni pasó nada, y está Nirvana cantando rock y todo ese asunto, y estos tipos estuvieron 20 años metidos en un búnker, en este caso, porque pues no, era tal el miedo de la guerra nuclear, pues básicamente todo derivaba en el temor y esconderse. Muy bien, entonces, bueno, pues mañana le seguimos, todavía nos falta, tenemos que ver cómo se integró Europa, cómo está la comunidad europea integrada hoy, vamos a ver el muro de Berlín, cómo se construyó el muro de Berlín, vamos a ver a los chinos, ahí Mao saludándonos, ahí el general Mao, vamos a ver al Che Guevara, como ahora ahí va caminando para mañana estar listo para la sesión con nosotros. Vamos a ver a Gandhi, que ahí se porta muy grosero y nos saca la lengua, en este caso. Y vamos a ver cómo quedó el mundo después, el tercer mundo, la guerra de los misiles, los árabes, la guerra de Vietnam, el 68, y ahí se va a poner padre. Ahí vamos a ver qué es lo que pasó en todo ese momento. Y vamos a llegar, déjenme saltarme aquí a esto, vamos a ver cómo América Latina se militarizó, toda esta operación Cóndor que hubo, cómo cayó la URSS, las revoluciones, en este caso, cuando cayó el bloque comunista, cómo quedó el mundo en el nuevo orden, esto, ¿no? Y vamos a ver aquí la guerra del Golfo, vamos a llevar la guerra de los Balcanes, la guerra de esto, y vamos a llegar al 11 de septiembre, pero vamos a ver más, Graciela, no, vamos a ver hasta un poco las cosas contemporáneas, ¿no? Aquí. Entonces mañana tenemos sesión buena también, ¿no? Quedamos, Graciela, que mañana continuamos con esto, aprovechando que ya terminamos la otra sesión, ¿no? De redacción, ¿sale? Bueno, pues gracias a todos ustedes. Sé que es mucha información en tan poquito tiempo. Bueno, es así como hay que ver, ¿no? Las cosas. Y después de esto van a salir súper revolucionarias aquí, ¿no? ¿no? Van a ir a hacer ahí la revolución también, ¿no? Muy bien. Bueno, pues tengan buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Y nos vemos por acá mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. No, a ustedes. El gatito está increíble, ese gatito.